El Moisés de Miguel Ángel. Primero voy a hablar del Renacimiento, de las características de la escultura renacentista, el artista, el contexto de la obra, interpretación, análisis formal, composición y significado. Esta escultura pertenece al Renacimiento, etapa que surge ya en los siglos XII y XIII. Hubo una evolución económica, un gran incremento demográfico, auge urbano, la aparición de la burguesía, las luchas sociales y el financiamiento de la monarquía, lo que desembocó en este periodo de gran creatividad que comienza en Italia a partir del siglo XV, lo que marcará una profunda ruptura respecto a la Edad Media, reflejando los importantes cambios que se producen en Europa a lo largo del siglo XV. Cambios que señalan el inicio de la Edad Moderna y que tienen como desencadenante un cambio de actitud mental consecuencia de la expansión del humanismo. Los dos rasgos más relevantes del Renacimiento son el humanismo, el paso de una cultura teocéntrica a una antropocéntrica, el hombre se siente centro del mundo, y el naturalismo, se valora la naturaleza en sí misma y no en cuanto creada por Dios. Otra característica relevante es la vuelta a la antigüedad, no para copiarla, sino para interpretarse en ella. De Grecia adoptan el espíritu y de Roma las formas artísticas. Las características de la escultura renacentista son la ruptura total con la tradición gótica inspirándose en el arte clásico. El tema central de la escultura del Renacimiento es la figura humana, reflejo de una nueva mentalidad antropocéntrica, expresión de las teorías del humanismo que toma como punto de referencia al ser humano y muestra el absoluto dominio del hombre sobre la naturaleza. La abundancia de restos arqueológicos que sirve para reinterpretar la escultura clásica. La escultura se independiza de la arquitectura, adquiere interés por sí misma. La abundancia de temas mitológicos los cuales se relacionan con principios morales o con ideales cristianos. Continúa siendo fundamentalmente cristiana, aunque se subordine el simbolismo religioso o la consecución de la belleza. El artista goza de la libertad en el tratamiento de los temas, aunque siga ligado a los gremios. Un acentuado naturalismo busca la representación de la realidad, aunque a veces ésta se idealice. El interés por el hombre, se realizan muchos estudios anatómicos, se trabaja mucho y bien en la plasmación del desnudo. Se intenta crear modelos ideales que expresen el ideal humano tal y como se concibe en el Renacimiento. Para alcanzar la perfección se desarrolló mucho el estudio de las proporciones y el canon clásico. Se practica tanto el relieve como la escultura externa. En los relieves se utiliza la perspectiva junto con la técnica del esciciato o aplastado. Consiste en rebajar los distintos planos de la composición y desde ahí, casi bulto redondo, hasta marcas apenas perceptibles en los planos más alejados. Los materiales empleados son el mármol, alabastro, bronce, estuco y terracota, y las técnicas son el modelado, la talla y el bronce. El autor de esta obra es Miguel Ángel. Fue un escultor, pintor y arquitecto italiano que nació en 1475 y murió en 1564. Fue uno de los grandes genios del arte universal, sin duda el más grande de la escultura, arte que siempre consideró el suyo propio. Su excepcional calidad, la amplitud de su concepción y su extraordinaria penetración frente a las formas del cuerpo y las complejidades del espíritu hacen de Miguel Ángel el prototipo de genio capaz de expresar en mármol cualquier concepto, aun el más complejo. Su poderosa individualidad trasciende todos los estilos y crea uno propio e inimitable. Se diferenciará de lo que comúnmente llamamos clasicismo, tanto por el efecto estético como por el efecto psicológico, sobre el espectador, muy diferente al resto de la producción clasista. Frente al carácter casi de relieve de la escultura renacentista, él opone volumen y masividad, frente a la armonía y el equilibrio de la obra clásica. En Miguel Ángel se impondrá el dramatismo y la tensión. Aunque mucho del lenguaje formal del manierismo es tributario de Miguel Ángel, este se diferencia claramente de aquel en el que sus obras obligan al espectador a concentrarse en un punto de vista predominante, que podríamos calificar de completo y total. Además, las blandas curvas de muchos manieristas no tienen nada que ver con la distorsión de la forma de Miguel Ángel, que representa siempre almas agónicas, es decir, en lucha. Como algún autor ha comentado en Miguel Ángel, ni el reposo ni el movimiento es nunca total. Como han demostrado varios autores, Miguel Ángel vivió y creó sus obras de arte desde una concepción neoplatónica de la existencia. Nos encontramos pues ante un artista verdaderamente único. Algunas de sus obras más importantes son el David,
la piedad y las tumbas de los Médicis. El análisis del contexto de la obra. Aunque la obra que comentemos es el Moisés, no podemos olvidar que esta escultura formaba parte de uno de los proyectos escultóricos más ambiciosos de Miguel Ángel y que lo ocupó y preocupó buena parte de su vida, es decir, el mausoleo que proyectará para tumba de sus mecenas Julio II. Aun sin entrar en excesivas profundidades, la comprensión de este proyecto es necesaria para arrojar luz en la interpretación de la figura de Moisés. Pues no hay que olvidar que este fue concebido como parte de un conjunto artística e ideológicamente coherente y no como figura aislada. El proyecto se inició en 1505 y se prolongó 40 años más. Conoció toda una serie de sucesivos bocetos que fueron sucesivamente más modestos, especialmente desde la muerte del Papa en 1513, hasta acabar en el sepulcro mural que hoy conocemos en la iglesia de San Pietro in Vicoli. Pero tan importante o más que conocer los sucesivos cambios, la progresiva reducción del número de figuras, etc. Es preciso para nosotros aclarar dos ideas. El cambio del clima espiritual, que se produce en la Roma de principios del siglo hasta la Roma contrarreformista de mediados del siglo XVI, y la interpretación de algunas de las figuras que acompañan al Moisés. Su interpretación nos parece relevante para la comprensión del Moisés y del conjunto de los esclavos, alegoría bastante común en el Renacimiento. Han de interpretarse como almas humanas privadas de la libertad, como el alma humana esclavizada por la materia. Las victorias representan el alma humana en estado de libertad. Entonces así veremos cómo el Moisés pertenece a un estado superior del alma. El análisis formal. Estamos ante una obra de comentario difícil y que ha dado lugar a interpretaciones diversas y a menudo contradictorias. Se trata de una escultura de bulto redondo, en posición sedente, ataviada con amplios ropajes de aspecto romano y que sostiene entre sus brazos las tablas de la ley. Representa uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento, Moisés, el legislador y receptor de los mandamientos divinos en el monte Sinaí, tal como se narra en el libro del Éxodo. Está realizado en mármol blanco, su tamaño es superior al real y podemos afirmar que es una de las pocas obras de su autor que tiene un acabado prácticamente absoluto, con un exequio pulido y trabajo de la superficie. El trabajo del cincel llega a extremos de virtuosismo insuperables. El sentido del volumen es especialmente destacable en esta y en las demás obras de Miguel Ángel. La tridimensionalidad, la sensación de masa y espesor es impactante, sin embargo está claramente pensada para ser contemplada desde un punto de vista muy determinado, frontal pero a la vez bajo. Y esto ha dado lugar a, como veremos, a interpretaciones seguramente erróneas. Diremos entonces que la composición es cerrada o cúbica, compacta y monumental, una composición muy compensada de horizontales y verticales, que proporciona a la figura cierto estatismo. Sin embargo, la relativa estabilidad y reposo se ven a la vez compensadas y dinamizadas por cierta dislocación del contraposo y por el giro de la cabeza. Finalmente diremos que la luz no incide en el Moisés con la suavidad y homogeneidad con la que lo hace en sus obras juveniles. El significado. La obra expresa la dimensión sobrehumana de las creaciones milangelescas, la intensidad nunca superada de forma y expresión y la famosa terribilità del maestro florentino. En cuanto al significado de esta obra, a qué momento está representando el artista, pocas obras han sido tan diversamente interpretadas en la historia del arte. Todavía pesa la interpretación tradicional y popular de la obra según la cual Moisés, al bajar del monte Sinaí con las tablas en las manos, está descubriendo la idolatría de su pueblo y su rostro refleja la furia y la ira ante el sacrilegio. Esta interpretación viene dada por la contemplación actual de la obra desde su punto de vista, que sitúa a la misma altura al espectador y a la figura. Situando el punto de vista correcto se modifica la escala de la cabeza y la barba, y la figura parece serenarse. Desde este punto de vista volvemos a la interpretación apuntada en el análisis de la tumba de Julio II, y que ya era el pensador contemplativo. El Moisés es la figura neoplatónica que está viendo el espectador de la luz divina, como los profetas y sibilas de la Sixtina. Representa una forma de existencia humana superior, expresión de un ser liberado de las cadenas de la materia y no expresa sorpresa irritada, sino una ansiedad sobrenatural.